Hola a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Virgen de Guadalupe Radio. Buenos días. Hace un par de minutos estaba empezando a hacer algún comentario y saludando a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguir a través de nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo, por supuesto, que estén en contacto con nosotros. Este día me emociona, me da gusto porque estaba comentando, es un día, se celebra una fiesta mariana, el día de la visitación, el momento de la visitación, ese momento tan hermoso de un encuentro entre dos mujeres que creyeron, pero también un encuentro entre un bebé bueno, un Mire, bebé, pero se reconoce la presencia de nuestro Señor. Ese momento que nos recuerda también el servicio. Nuestra madre lo primero que hizo fue ir y visitar a su prima Santa Isabel. Ese momento que nos recuerda que nuestra madre trae al Salvador porque en este encuentro lo trae en su vientre, en su seno maternal, la visitación. Mucho habría que decir en la historia y vamos a tocar un poquito de la historia de este encuentro, pero que también en la iconografía religiosa hay muchísimas imágenes que también nos hablan de este encuentro maravilloso que se da en la historia de nuestra fe y que yo sé que nos inspira a muchos. Vamos a hablar un poquito, por supuesto, de esa historia de este encuentro y les voy a presentar otra imagen en la iconografía de Santa Isabel y nuestra Virgen María. A ver si ustedes la logran ver, espero que sí. Los que se quieran sumar a nuestra página de Zoom, ya saben ustedes cuál es el enlace que normalmente pongo para nuestro saludo a la Virgen y que yo les sigo diciendo e invitando a la gente, de verdad, súmense. Cada día nosotros estamos saludando a la Virgen a las 12 del día y la estamos, por supuesto, también haciendo el rosario continuamente a las 4 de la tarde. Hola Sandra Luz González, ¿cómo estás? Bendito sea Dios, me da gusto saludarte, Sandra. Sandra, ¿eres la misma Sandra que yo conozco? Sí, Sandrita, ¿cómo estás? Te mandé un mensaje, hija. Nada más quería yo estar segura que el proyecto que teníamos pues ya no se va a realizar porque me dicen que ya te comprometiste a otro. Entonces te mandé mensaje para estar segura y borrarlo de entre mis pendientes. Espero que todo te vaya muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de la historia de este encuentro. Un encuentro que pronto algunos estamos por visitar físicamente, pero que yo, por supuesto, voy a presentar la información y yo creo que Sandra, pues todo esto que has estado viviendo con nosotros, seguro te va a ayudar en mucho a esos proyectos que tú estás haciendo, como también las reflexiones que hoy estaremos haciendo y que seguro con papel y lápiz y tomas notas, seguro y espero en Dios, te ayude en mucho en este proyecto que iniciarás. Cuando hablamos nosotros de esta visitación, no podemos olvidar estas palabras tan hermosas, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que la Madre del Señor venga a visitarme? Y yo creo que si las ponemos en nuestros labios, estaríamos prácticamente diciéndole a nuestro Señor, a Nuestra Señora, lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros para que la Madre del Salvador nos visite? Debiera ser nuestra función, nuestra labor, eh, como lo quiso Dios desde lo alto de la cruz. ¿Cómo lo quiso Dios? Nuestro Señor
desde lo alto de la cruz, nos entregó a su madre, que toma y lleva a su hogar San Juan Bautista. Y en este sentido, pues nosotros debiéramos también de tomarla y traerla a nuestro hogar, a la Madre de Dios, que es camino seguro para llegar al corazón de Cristo. Veamos un poquito la historia. Vamos a ver, Nuestra Señora visita a su prima Isabel. Ella estaba embarazada de un hijo justamente en su ancianidad. Era algo increíble, pero pues bueno, así lo quiso Dios, dando muestras de haber escuchado la oración de Zacarías. Hermosa historia, hermosa historia. Bueno, pues en este sentido, al encontrarse gozosas las dos, que en ese momento ambas eran las futuras madres, el Redentor que venía al mundo, santificó al precursor que estaba en el seno de Santa Isabel. El Redentor que estaba en el seno de la Virgen María santifica al precursor. ¿Y quién? San Juan el Bautista. Bueno, al responder María el saludo a su prima, exultante de gozo del Espíritu Santo, glorificó a Dios a través de este cántico que nosotros conocemos. ¿Y cuál es ese cántico? Pues el Magnificat. Fue una manera de exaltar, de glorificarle. Glorificó y con esta alabanza del Magnificat. Después del anuncio del ángel, María se pone en el camino y dice el Evangelio de San Lucas, deprisa para ir a visitar a su parienta Santa Isabel y prestarle un servicio. Uniéndose, probablemente se cree que se unió a una caravana de peregrinos que se dirigían a Jerusalén, que atravesaba Samaria y que después llegaban al área de la Judea, justamente a este sitio llamado Eicarem, donde vivía la familia de Zacarías. Es fácil, quizás para nosotros, lograr imaginarnos los sentimientos que invadían su espíritu al meditar el misterio que le había anunciado el ángel. Bueno, pero entre estos sentimientos también podemos imaginar ese sentimiento humilde de agradecimiento por la grandeza y la bondad del Señor, que había puesto su mirada, dice el saludo, en esta humilde esclava. María expresará en su encuentro con la prima a través de ese himno del Magnificat, que es una expresión de amor jubilosa, que canta y que alaba al amado. Así decía San Bernardo de Siena, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija. Pues nosotros nos regocijamos y nos regocijaremos todavía más los que hemos tenido la oportunidad de visitar este punto clave en el área de la Judea físicamente y que hoy lo haremos de manera virtual para que Sandrita González lo pueda recordar y dirigir también a su grupo. Bueno, que por cierto te llamas como una prima mía, Sandra Luz, exactamente. Bueno, la presencia del Verbo encarnado en María es causa
de gracia para Isabel, que inspirada descubre esos grandes misterios en los que ha obrado Dios en la joven prima, su dignidad, darle la dignidad de ser la madre de Dios, su fe en esa palabra divina, en ese anuncio. Fe es haber creído y además la santificación del precursor. A mí me gusta mucho esta frase, aquel que el santificador viene al precursor. Bueno, y este precursor salta de alegría en el seno de la madre, reconoce al santificador. Entonces María se queda con Isabel hasta el nacimiento de San Juan Bautista, esperando probablemente 8 días más según el rito de la imposición de nombres de Juan Bautista, esperando probablemente también para aceptar que este tiempo que llevaría el hecho de acuerdo a la ley y de acuerdo a la tradición que se vivía. Entonces, la fiesta de la visitación tiene un origen franciscano. Son de parte de los frailes menores que ya la celebraban desde por ahí, no sé, quizás el siglo XIII, 1260 y tantos. Pero anteriormente se celebraba el 2 de julio, es decir, al final de la visita de nuestra Madre María. Hubiera sido más fácil colocarlo entonces en una fecha como el 25 de marzo, que es la fiesta de la Anunciación, pero se quiso evitar que quedara dentro del tiempo de la Cuaresma. Por eso es que tiempo después el Papa Urbano VI extendió esta fiesta a toda la Iglesia Latina para pedir la intercesión de María por la paz y la unidad de los cristianos que en ese momento estaban viviendo una gran división por el gran cisma del occidente. Ay, recuerdo también esos momentos de la historia, que por cierto los recordé hace poco viendo una serie que nos hablaba un poquito de la historia de nuestra iglesia, el cisma del oriente y el cisma del occidente. Bueno, el sínodo de Basilea en una de sus sesiones por fin confirma esta festividad de la visitación. Al principio se había aceptado que los estados que estaban de parte de aquellos que tenían problemas con el Papa, no. Ellos no lo querían aceptar esta fiesta, pero estábamos hablando de que era un justo en la historia, un momento crucial. Sin embargo, en aquel calendario litúrgico no se tomaba muy en cuenta los aspectos cronológicos, considerando la narración del Evangelio. Por eso es que se abandonó la fecha del 2 de julio, que antiguamente la visitación también se conmemoraba en otras fechas, pero se establece por fin en el último día de mayo, es decir, un día como hoy. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo se empezó a establecer? A través o desde el Papa Urbano VI, que fue quien le puso dentro del calendario litúrgico la fiesta de la visitación al final del mes de mayo, no siguiendo, repito, ninguna fecha cronológica específicamente. Y además porque no querían que en el caso de que quedara cerca de la Anunciación, se festejara dentro de algún periodo cuaresmal. Por eso es de que quedó en este fiesta. Por lo pronto, ahorita ya conoces la historia de la festividad.
Hablemos un poquito de la tradición. Hablemos un poquito de los padres de la iglesia, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, la hermana Teresa de Calcuta? Ah, ella reflexionó sobre esta fiesta. Y ahorita vamos a recordar un poquito lo que ella nos dice en relación a esta fiesta. La hermana Teresa de Calcuta, lo que le llamó la atención y lo que ella decía es, María se puso en camino. María se puso en camino. Para la hermana Teresa de Calcuta, después de que María fuera visitada por el ángel, ella recuerda cómo se puso rápidamente en camino y reflexionaba que a través del misterio de la Anunciación y de la visitación nos representa el modelo de vida que debiéramos de llevar. Particularmente, ella lo reflexionaba con sus hermanas en esa congregación, la cual fundó, las Misioneras de la Caridad. Y ella decía que primero acogió a Jesús en su existencia, nuestra madre, pero después compartió lo que había recibido, que de esa manera, cada vez que nosotros recibimos la Santa Comunión, ese Jesús, ese verbo que se hace carne en nuestra vida y que es el don de Dios mismo en un tiempo bello, en un tiempo particular, que fue la primera Eucaristía. Con esta primera Eucaristía, María, nuestra Madre, nos ofrece a su Hijo. ¿Y en quién? Él habría puesto el primer altar. Por tanto, la hermana Teresa de Calcuta dice que María es la única que podía afirmar con una absoluta confianza, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, porque a partir de ese momento ofreció su propio cuerpo, su propio ser, su propia fuerza para la formación del cuerpo de Cristo. Así que, qué cosa tan hermosa. La hermana Teresa de Calcuta lo ve desde este punto de vista. Bueno, nuestra madre recibe el cuerpo, recibe de Dios nuestro Señor en el misterio de la Anunciación y en la visitación lo viene a compartir. Principio que invitaba a su congregación a seguir. Por tanto, decía la hermana Teresa de Calcuta, nuestra madre, la Iglesia, ha elevado delante del rostro de Dios ese gran honor a las mujeres de proclamar también a nuestra madre como la madre de la Iglesia. Ese era, dice la hermana Teresa de Calcuta, el regocijo de Nuestra Señora. Y fue su Hijo quien hizo en ella que saliera presurosa a servir, presurosa esclava de Dios, presurosa sirvienta de Dios, porque desde que entró en ella, dice el Evangelio de San Lucas, salió a toda prisa. Solamente el gozo podía darle a ella la fuerza para esa marcha. Ese salir a toda prisa más allá de las colinas de Judea para convertirse en una servidora. Bueno, decía la hermana Teresa, pues eso también nos sirve a nosotras. Le hablaba a sus hermanas de la congregación, porque también ellas les invitaba a ser las sirvientas del Señor en cada día después de la Santa Comunión. Apresurarse a salir sin importar las dificultades para ofrecer el corazón al servicio del necesitado, al servicio del pobre, para dar
a Jesús a los pobres, mientras uno se convierte en el sirviente del Señor. A mí me encanta esta reflexión, me parece que es muy inspiradora y yo la voy a estar compartiendo hoy en el rosario de las 4 de la tarde y la voy a compartir en el saludo de la Virgen, porque a todos nos debe inspirar el compromiso que tenemos de servir a alguien más, de ser el esclavo de Dios y de llegar a aquellos más necesitados y más pobres, como lo hizo la hermana Teresa de Calcuta y a través de su congregación, cada una de las hermanitas que escucharon ese llamado y esa vocación. Ella decía que el gozo es la oración, que el gozo es la fuerza, que el gozo es el amor. Es una red de amor gracias a la cual podemos alcanzar más almas. Al que da de buena gana, lo ama a Dios. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, en el versículo 7. El que da gozosamente da más, porque aún si en el trabajo encontramos dificultades y las aceptamos con gozo, con una sonrisa y podemos seguir dando esas buenas obras que son de parte de Dios, nuestro Señor será glorificado a través de esa actividad. Por tanto, la mejor manera de mostrar nuestro agradecimiento con Dios es aceptándolo con gozo y con ese gozo compartirlo a los demás. Porque dice la hermana Teresa, Santa Teresa de Calcuta, un corazón gozoso proviene de un corazón que arde de amor. Qué hermosa reflexión y yo la voy a compartir, la voy a repetir porque me parece que ya puede ser un buen momento para reflexionar. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Voy apresuradamente a compartirlo con otros? ¿Puedo confiar en que ese amor me mueva y poder incluso vencer las dificultades que implique hasta el hecho de subir por las colinas de Judea? Y no las estamos subiendo, pero el solo hecho de hacer un esfuerzo de crecer en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra caridad, en nuestra unidad. No ver las cosas nada más por nosotros mismos, sino o por nuestros intereses, o por nuestras intenciones, o por nuestras necesidades. No ver con egoísmo, sino ver con ojos del servicio de Dios, siempre llevando la unidad y llegando a alguien más. Porque el tentador mira tu necesidad y a veces la utiliza para poder hacer algo que pueda romper esa paz, que pueda romper esa unidad y empieza a hacer las divisiones de los grupos. Esta es la realidad de la iglesia actual en cualquier comunidad. Pero antes de seguir reflexionando y presentarte ahora la reflexión que nos hace al respecto San Ambrosio, que me gusta mucho, San Juan Crisóstomo, San Agustín, tú sabes, son de mis preferidos, siempre los ando mencionando. Ay, pues cómo olvidar también, se me fue el nombre ahorita. Bueno, por supuesto, los místicos, ¿verdad? ¿Quién no? Los místicos, pero también San Juan Damasceno, claro, es muy... San Bernardo, me encanta, de Orígenes. Bueno, hay tanto que se ha dicho y que nos permite reflexionar la patrística, pero antes de seguir platicando de San Ambrosio, ¿qué te parece si te invito a hacer un recorrido virtual? Voy a esperar que tú te conectes, que se conecten más amigos para hacer un pequeño recorrido virtual de lo que es actualmente la Iglesia de la Visitación en el área de la Judea, en Eirim Karem, que por cierto, en esa área de la Judea, casi enfrente
se encuentra la iglesia de San Juan Bautista. Recuerda que dijimos que ahí vivía Zacarías, ahí vivía Santa Isabel, así que ahí nació San Juan Bautista. Pero nos vamos a concentrar en la iglesia de la Visitación. Vamos a saludar entonces. Alexito, buenos días, ya vi tu mensaje. Lourdes, hi, buenos días. Luisita, buenos días. María Pureza, gusto. Juani Sánchez, ¿cómo está tu salud? La verdad es que quedé muy sorprendida lo que dijiste que te pasó. De verdad bueno, wow, Juani, hay que cuidarse mucho. Espero que ya no estés en el hospital. Por supuesto que te encomendamos a nuestras oraciones. Por favor, avísanos cómo estás. Y recuerden, Juani, a tu grupo, ¿cómo se llama? A nuestros amigos que están allá del cenáculo del Carmen, por favor recuerden que ya está por cerrarse los registros del retiro El Silencio y Santa Faustina. El Silencio y Santa Faustina en junio 12. Ya está por cerrarse, así que por favor, hoy vamos a contar porque tenemos una capacidad muy limitada. Chayito, ¿cómo estás? Andy Beltrán, ¿cómo estás? Bueno, vamos entonces a hacer un recorrido. Los voy a invitar a ver. Dice Juani, estoy bien, gracias a Dios, ya estoy en casa, gracias por sus oraciones, bendito sea Dios. No, eso es lo más importante, Juani, de verdad, nos da muchísimo gusto escucharte. Bueno, nos vamos al recorrido, ¿sí? Déjenme entonces poner en pantalla. Miren, les voy a poner un video. El sonido es un poquito lento, es fallas de origen. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es un poquitito lento, pero la verdad es que este material me gusta porque es una manera de permitir compartir contigo y recordar contigo, bueno, este sitio bellísimo. Vamos a... Déjeme irme a la página para compartirlo con ustedes, ya que estoy con tantas plataformas, como dice Adrián, todas las plataformas por aquí abiertas. Aquí está. Creo que es esta, creo que no me he equivocado, así que espero que se oiga. Déjenme, hago otro arreglo aquí en el sonido, pero repito, el sonido de origen está un poquito lento, no puedo hacer nada al respecto. A ver si ya se está... No, ahorita va. Es que se me olvidó y di otra hoja a compartir. Ahí va. Vamos a ver juntos la Visitación. Eneim Karen. La Iglesia de la Visitación es un santuario católico situado ubicada en una ladera rocosa y rodeada de cipreses. La iglesia honra la visita que, según un texto neotestamentario, realizó María, la madre de Jesús, a Isabel, madre de Juan el Bautista, Lucas 1, 39, 56. Tradicionalmente se considera que fue en este sitio donde María recitó su canto de alabanza, el Magnificat, uno de los himnos más antiguos de la cristiandad. La iglesia está bellamente adornada y en el jardín interior, en placas de cerámica, se transcribe el Magnificat en más de 50 idiomas. Hoy, la Iglesia de la Visitación forma parte de la Custodia de Tierra Santa, Custodia Terrae Santae, una subprovincia de la Orden Franciscana administrada por la Orden de los Frailes Menores, encargada de la animación de la liturgia, la recepción de los peregrinos provenientes de todas partes del mundo, la asistencia en el sostenimiento de las estructuras, y la investigación arqueológica. La tradición cristiana atribuye la primera construcción edilicia de la actual Iglesia de la Visitación a Helena de Constantinopla, madre de Constantino el Grande, hacia principios del siglo IV. En el siglo V fue edificada en Ain Karem la iglesia de San Juan Bautista, sobre la cueva que se supone fue la casa de Zacarías, donde Juan el Bautista nació.
Destruida y reconstruida en varias ocasiones, la iglesia de San Juan Bautista tomó su fisonomía definitiva a partir de 1885. Sin embargo, comparados los orígenes de ambas iglesias, la iglesia de la Visitación sería la más antigua. Fachada de la iglesia de la Visitación. Una gran puerta sustituye a la apertura original del siglo XII. Es una hermosa obra de hierro forjado, coronada en medio por dos estatuillas que representan a Isabel y Zacarías. La fachada de la iglesia de la Visitación está decorada con un valioso mosaico que muestra a María, Madre de Jesús, acompañada por ángeles en su camino de Nazaret a Encarem, para visitar a su pariente Isabel, esposa de Zacarías, sacerdote del templo. En el mosaico, además de María en primer plano, se pueden observar los letreros que marcan el lugar de salida, Nazaret, y de destino, Encarem, donde la aguarda Isabel. Al pie, en el marco dorado, se lee el texto en latín de un versículo del Evangelio de Lucas. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la montaña, a una ciudad de Judá. Evangelio de Lucas 1:39. El gran mosaico, que rompe la monotonía de la piedra blanca con sus colores, fue diseñado por B. Biagietti y ejecutado en los estudios del Vaticano. Santuario de 2 plantas. Desde el porche se puede entrar en la cripta o planta inferior o, mediante la adopción de la escalera a la izquierda, se puede alcanzar la planta superior. La planta inferior. La iglesia de la Visitación es un santuario construido en 2 plantas, superior e inferior, unidas ambas por una escalera estrecha tallada en el muro, como era de uso en las edificaciones cruzadas. La planta inferior fue originalmente una capilla de la época bizantina sobre la que los cruzados habían construido una segunda iglesia. Se la identificó con la iglesia de la abadía de San Juan en el Bosque, que los cistercienses establecieron en 1169. Posteriormente se convirtió en un monasterio armenio, pero en 1480 el teólogo dominico Félix Fabrisolo vio altares rotos y bóvedas en ruinas. Con la destrucción de la iglesia cruzada, la capilla bizantina fue abandonada y en el siglo XVI se convirtió en la residencia privada de una familia árabe, hasta que fue rescatada por los franciscanos. En efecto, los franciscanos adquirieron el edificio en 1679, pasando a formar parte de la custodia de Tierra Santa. El santuario fue restaurado en más de una ocasión. La iglesia de 2 niveles fue completamente reconstruida en 1946. La cripta de la iglesia inferior, dedicada a la memoria de Santa Isabel, está decorada con escenas del Evangelio, entre las que se destacan la del encuentro con María, y la de la matanza de los inocentes. Esta última es una representación de un relato apócrifo acerca de la huida de Isabel y de Juan el Bautista cuando niño, para escapar de la furia homicida de Herodes I el Grande, responsable, según el Evangelio de Mateo, de la muerte de los niños inocentes. Entonces Herodes se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen. Evangelio de Mateo 2, 16, 18. Al reconstruirse la iglesia en su forma definitiva, se cuidó de incorporar todos los elementos medievales y bizantinos que salieron a la luz durante las excavaciones, entre los que se destaca una cisterna. En la cripta medieval, existe un pasaje abovedado que corre hasta un ábside y que encierra un pozo asociado con un tubo de desagüe de fines del período romano o del período bizantino, unos 70-90 centímetros por debajo del piso medieval. Este pasaje conmemora la hendidura en la roca por la que Isabel habría escapado con su hijo de la persecución de Herodes. Asimismo, también fue excavada y preservada en la iglesia inferior una cisterna antigua, de la cual, siguiendo un relato del peregrino ruso Daniel de principios del siglo XII, se dice que Zacarías e Isabel se abastecían.
A la derecha del pasaje se encuentra la llamada roca del ocultamiento. Esa roca se asocia con la ocultación de Juan el Bautista por parte de su madre Isabel. Un relato apócrifo señala que, para escapar de la masacre ordenada por Herodes el Grande a fin de eliminar a Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, también niño, fue escondido allí. Este episodio aparece narrado por el protoevangelio de Santiago, siglo II. Isabel, noticiosa de que se buscaba a Juan, lo agarró, ganó la montaña, miró en torno suyo, para ver dónde podría ocultarlo, y no encontró lugar de refugio. Y, gimiendo, clamó a gran voz: «Montaña de Dios, recibe a una madre con su hijo porque le era imposible subir a ella». Pero la montaña se abrió, y la recibió. Y había allí una gran luz, que los esclarecía, y un ángel del Señor estaba con ellos, y los guardaba. Protoevangelio de Santiago 27, 3. En Edmundo González Blanco, Los Evangelios Apócrifos. La planta superior. En 1938 los franciscanos comenzaron la edificación la planta alta bajo la dirección del arquitecto Antonio Barluzzi, que se concluiría en 1955. Entre otros edificios, Barluzzi construyó la Capilla de la Flagelación, 1927-1929, la segunda estación de la Vía Dolorosa, 1928-1929, la Iglesia de las Bienaventuranzas en Galilea, 1937-38, y la Iglesia de la Visitación, 1938-40. 4. Esta planta superior es de una sola nave y tiene carácter festivo. La planta alta está dedicada a la glorificación de María, Madre de Jesús en la historia del cristianismo. En el ábside se representa la Madre de Jesús rodeada de santos en el cielo y de los fieles en la tierra. Espero que lo hayan disfrutado. Es algo de la historia de pues lo que es hoy en día justamente ese sitio. Y la verdad es que tú lo visitas y como viste al principio, su explanada en su entrada, perdón, parece un sitio muy sencillo, pero para nosotros, por supuesto, es algo profundamente significativo. Significativo. Bueno, pero ¿qué te dice a ti este momento? ¿Qué te dice a ti este encuentro? Estábamos reflexionando para la hermana Teresa de Calcuta qué tan importante fue como una inspiración en su propia congregación para seguir ese servicio tan delicado, tan de una sutil caridad. Tú sabes que servía realmente a aquellos a donde pues nadie quería atender, nadie quería servir. De este momento, la hermana Teresa lo hizo un momento inspirador que comprometía a todos, a sus hermanas, al servicio mismo. San Ambrosio. ¿Qué nos dice San Ambrosio? ¿Cómo reflexiona San Ambrosio este momento? Hola Enedina, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Lista, se acercan las fechas de Enedina, ya sé, ya sé. Y sabes, lo que sí sé muy cierto en esta misión es que tenemos que, trabajar mucho, rezar más. Bueno, ya les voy a platicar. Bien, vamos entonces a reflexionar un poquito las palabras de San Ambrosio. San Ambrosio también se detiene en ese momento que dice, se puso en el camino y se fue de toda prisa a la montaña, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, en el versículo 39. Y San Ambrosio dice, bueno, es normal, ¿no?, que aquellos que quieren que se les crea den razones
para creerles. Fíjate qué pensamiento de San Ambrosio. Aquellos que quieren que se les crea, den razones para creerle. Esto se aplica a nosotros también. Pero él lo dice en el sentido del ángel. El ángel anuncia a la Virgen María, le anunció a María, la Virgen, que una mujer de edad avanzada y estéril iba a ser madre. ¿Por qué lo hizo? Precisamente para mostrar que así Dios podía dar y hacer lo que él quisiera. Tenía ese poder, ¿no? Para cumplir su voluntad. Si en María había alguna duda, ponía el ángel a prueba el testimonio, el ejemplo de lo que había pasado con su prima estéril y ya avanzada de edad. Por eso es la frase, es normal que aquellos que deseen creerle den las razones para creerles. No, yo digo, yo a veces le digo a las personas, cuando tienes que dar tantos argumentos para afirmar algo, me hace más dudar de lo que me estás afirmando. Bueno, Betty, ¿cómo estás? Pati Herrera, buenos días. Buenos días. Cuando María tiene la noticia de la maternidad de su prima Isabel, que ella es anciana, que ella es estéril, se pone en camino. Pero no por falta de fe en la profecía. O sea, ella no va y en ningún momento se piensa que va como a comprobar lo que el ángel le dijo. Si tú ves, yo creo que la tradición, nuestra iglesia por lo general nos habla del deseo de acompañar, del deseo de servir, no el deseo de comprobar una verdad. Porque nuestra madre es la mujer de la fe, es la madre de la fe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es el padre de la fe, Abraham. Es decir, creyeron. No dudaba tampoco de los signos que le fueron dados. Ella fue con alegría para cumplir ese servicio entrañable. Esa prontitud de la alegría hace que María suba a las montañas. Está llena de Dios. Podía, dice San Ambrosio, no ir deprisa hacia las alturas. Bueno, San Ambrosio nos contesta, los cálculos lentos no corresponden a la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué tal la frase? Esta frase se aplica hoy en día a nosotros los servidores. Siempre hemos dicho que el Espíritu Santo es dinámico, que está en movimiento. Entonces San Ambrosio dice, los cálculos lentos no corresponden a la gracia del Espíritu Santo. No podemos decir al Espíritu Santo, despacio, despacio. A veces es una moción en un tiempo preciso, en un momento dado, pero nos mueve, ¿verdad? Bueno, de esto San Ambrosio dice que nosotros debemos de aprender a ver con solicitud que tenemos que, lo que debemos de hacer con aquellas parientas que van a ser madres, dice. Porque María vivía hasta aquel momento en todo un recogimiento total. Por su pudor virginal, no la retuvo de aparecer en público. Ni tampoco lo escabroso de las montañas la frenó para dar un servicio. Ni tampoco el camino largo la retuvo. La Virgen va con prontitud, se dirige a las alturas. Ella piensa en servir olvidándose de sí misma. Hace un momento estábamos hablando que esta enseñanza del servicio no es siguiendo nuestros intereses, necesidades, egoísmo, nuestras propias metas, No, no. Esa es la principal diferencia entre el apóstol y cualquier otro servidor. Vas donde se necesita, estás
a la altura del que te lo necesita, le hablas en su lenguaje, haces lo que le va bien a aquel que lo necesita. No de acuerdo, estás en el tiempo de lo que del que necesita y en el lugar del que necesita, no en el que tú quieres, no en el que tú anhelas, no el que te va a satisfacer alguna necesidad. Hay que olvidarse de uno mismo. Bueno, el amor le da la fortaleza. Se olvida de la fragilidad de ser mujer y mujer en su condición. Va a tener un hijo. Se lo acaban de anunciar. Va a ser madre. María sale de su casa y va hacia las alturas. Cuando tú llegas a este sitio justo para llegar a la parroquia de la Visitación, tienes que hacer una subidita. No creo que sea más de una media milla, algo, no es tanto, pero está empinada. Hay que subir. Como hay que subir en la montaña de nuestra vida, de nuestra fe, en ese camino y en esa montaña que nos acerque a Dios. ¿Sabes? Y tú lo sabes, las montañas es un signo muy frecuente en la historia de nuestra salvación. Los vemos en el Antiguo Testamento, los vemos en el Nuevo Testamento, se ven, se notan detalles particulares. El Señor se aleja a rezar, la montaña de las bienaventuranzas la ocupa en un sitio muy especial. María sube a las alturas. Y hay veces que subir no es fácil, porque vienes cargando más de ti que de lo que Dios quiere que tú lleves. Como una jovencita tan frágil, mujer en condición que está embarazada, va a tener un hijo, no mide la dificultad. No digamos que haya sido fácil para ella, al contrario, seguramente no lo fue. Es que renunciar a sí mismo, crecer en nuestra fe, tener una vida espiritual, ser perseverantes, dejar la influencia del mundo, seguir la moción del Espíritu, no es fácil. Se requiere, por supuesto, fe, se requiere decisión, se requiere voluntad, pero no requieres tu egoísmo ni tu pasado. Hay que dejarlo atrás. Hay que dejarlo al pie de la montaña. Hay que renunciar a ello. Hay que dejar vencerse para poder llegar hasta la cima. Bueno, María piensa servir. El amor le da la fuerza. Sale de su casa y se queda con Santa Isabel. Algunos dicen que unos 3 meses. No por el placer de estar con la gente, sino para cumplir un servicio y cumplirlo con solicitud hasta el final. Hablamos de que está con ella, estar con el que necesita en la medida del que lo necesita, en el tiempo del que lo necesita, no del que uno quiere. Bueno, pues la joven visita a la anciana, ambas embarazadas. La que es superior va hacia la inferior, a la que es inferior. María, Madre de Dios, hacia Isabel. Cristo hacia Juan. ¿Te das cuenta de este otro signo? El Señor en su pasaje nos ha hablado de esa humildad de servicio, de ese arrodillarse a lavar los pies y mandamiento. Repitan esto. Bueno, no se da hasta ese momento. Desde el seno nos lo está mostrando a través de la humildad de la madre. Cristo, el santificador, va al precursor. Hace un momento hablábamos de esto. Cristo va hacia Juan, para que después nuestro Señor se dejara bautizar por Juan para poder consagrar
el bautismo. Cuando nuestro Señor va a pedir ese bautismo a Juan, lo que hace es consagrarlo, elevarlo a sacramento. Enseguida se manifiestan todos los beneficios de la llegada de María y la presencia del Señor, porque dice la palabra de Dios, tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, el niño se estremeció en su vientre y se llenó del Espíritu Santo. Ambas mujeres hablan de la gracia que les ha sido hecha y por la cual ambas han sido favorecidas. Ambos niños realizan esta gracia e introducen a sus madres en un solo ministerio y en un solo misterio, el de la misericordia. Qué hermoso pensar en este momento. Yo no sé si tú lo habías reflexionado así, pero me parece que es materia suficiente en tantos signos que parecen tan sencillos, pero que un solo encuentro, una sola acción, un caminar, un lugar y un tiempo, hoy en día, toca nuestro corazón. Al final nos habla de un misterio, el misterio de la misericordia. Bien, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ¿qué les parece si rezamos un poco? Adrián, tendrás el santoral para poner el santoral, regresar y cerrar con la oración a la que la iglesia nos invita en este día. Vamos a esperar a ver qué nos dice Adrián, si tiene el santoral. Nos iríamos a santoral o hacemos un corte, no sé si nos da tiempo o nos vamos directo a la oración. Allá en cabina no nos contestan. Bueno, vamos a la oración. ¿Perdón? No oigo. No oigo, vamos a la oración, porque no quiero dejarla pasar. Vamos a hacer el evangelio de este día, reflexión, oración. ¿Estás de acuerdo? Bueno, cerremos entonces de esta manera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos mismos días, María se levantó. Se puso en camino deprisa hacia la montaña, a esa ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y se levantó la voz exclamando, bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre del Señor? ¿Quién soy yo para que me visite la Madre del Señor? Pues cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque le ha dicho el Señor, se cumplirá. Por eso, y creyendo por supuesto en esto mismo, vamos juntos a irnos hacia el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, a ver si la tienes enfrente, la he puesto en pantalla. Capítulo 1, versículo 46 al 55. Hagamos juntos la oración, tú donde estás y desde donde estás, acompañémonos para cerrar con esta oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado
la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos. Enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de toda su descendencia, por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta oración te acompañe en este día y que esta reflexión haya servido, o estas líneas, este compartir, para tu reflexión en este día. Feliz día de la visitación. Muchísimas gracias. Los espero a las 4 de la tarde en nuestro rosario de comunidad. Un abrazo para todos. Gracias y cuídense.